Muy buenas noches. Feliz que nos vuelvan a acompañar un día más, cerrando hoy con una tercera ponencia, así que muy agradecidos que nos estén acompañando en este congreso. Mi nombre es Andrea Álvarez y quiero darles la bienvenida al tercer congreso virtual de Coaching y Familia. El coaching llegó a las familias para quedarse. Un congreso que ha sido organizado por Family and Coaching Academy, escuela acreditada por la International Association of Coaching. Uno de los propósitos de este congreso es conmemorar el Día Internacional de la Familia este domingo 15 de mayo, como quedó establecido en la Organización Mundial de las Naciones Unidas desde el año 1993 y cuya única finalidad es resaltar la importancia de la familia como el núcleo más importante de la sociedad. La familia es el espacio donde se forjan los valores y los principios para lograr la identidad de sus miembros y poder garantizar una sociedad saludable para nuestro mundo. Por otra parte, este congreso y todos sus conferencistas tienen como objetivo poder contribuir con una noble causa, tal como es apoyar al Hospital St. Jude Children de Estados Unidos, una organización sin fines de lucro que trabaja incansablemente por salvar la vida de muchos niños que hoy padecen de cáncer. Gracias de antemano y de corazón a todos los que de manera incondicional han realizado su aporte. A los interesados en hacer su donativo, los invitamos a visitar la web del Congreso, www.familyandcoaching.com/tercer congreso, y allí encontrarán el enlace para hacer su aporte directamente al Hospital St. Jude. Les queremos recordar que cada día muy temprano van a recibir un correo con los enlaces para ingresar a las conferencias. Es muy importante que revisen sus bandejas de correo, tanto spam como promocionales. Por la cantidad de correos que recibimos habitualmente, puede ser que alguno tome un camino equivocado. Y nosotros no queremos que ustedes se pierdan ninguna conferencia. Los horarios de la conexión de cada país lo pueden revisar también en el sitio del Congreso, www.familyandcoaching.com/tercer congreso. A su vez, los invitamos a incorporarse a nuestra sala virtual unos 10 minutos antes de cada conferencia para que puedan disfrutar todas las conferencias en tiempo real. Ahora bien, tengo el placer y el gusto de presentarlos a nuestro ponente de hoy, Gustavo de la Torre. Gustavo es esposo y padre de 3 hermosos niños. Además es life coach trainer, family coach, master hypnotist, consultor senior e ingeniero comercial. Bienvenido, Gustavo, a este congreso, donde todos nuestros invitados estamos esperando para escuchar en vivo tu ponencia. No soy el coach que quiero. Gustavo, el espacio, el micrófono y esta sala es tuya, somos todo oído, a ver de qué se trata hoy y con qué aprendizaje nuevo salimos hoy viernes. Un placer y un gusto. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio. Antes de partir, me gustaría saber si me escucho bien. ¿Está bien el audio? Perfecto. Maravilloso. Bueno, gracias a todos por estar aquí presente. Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Quiero tomarme el espacio para agradecer a Nail por la invitación, a Leo, a todos los que forman parte de lo que es Family Coach, porque se toman la molestia de generar espacios como estos que son tan nutritivos para todos, ¿no? Siempre es bueno conectar con aquello que funciona para generar un mundo mejor. Y si además de eso se hace por una noble causa, toma como un sentido superior. Así que yo, honrado y feliz de participar esta noche con ustedes. Fíjense que a mí el tema para el que me llama Nail me conecta hace 2 meses atrás, quizás 1 mes y medio atrás, y empezamos a tener una conversación con respecto a este congreso, y me dice: Gustavo, ¿qué te parece este tema? ¿Qué te parece este tema? No soy el coach que quiero llegar a ser. Ella me toma manejando, yo estoy manejando mi auto por la ciudad, yo vivo en Santiago de Chile, que es una ciudad bastante convulsionada para los que no la conocen, una ciudad bastante convulsionada. Yo voy en mi auto, escucho, y lo encuentro maravilloso. Nail, cuenta conmigo, yo voy a estar allá, no sé qué cosa, no te preocupes, que yo preparo algo buenísimo y allá nos vemos. Bien, y yo dije, bueno, debería ser relativamente sencillo, no soy el coach que quiero ser. Y pensé, bueno, yo tengo algún tiempo ya facilitando formación en coaching, y dije, bueno, es un poco de lo que he venido hablando en el tiempo. Después, cuando iba a retomar o cuando fui a anotar en la agenda a propósito del día que me tocaba para ir preparando mi discurso, me di cuenta del apellido, ¿no? Que también es para familia. Y empecé
con un razonamiento interno, digo, bueno, ¿cómo hago empardar el coach que quiero ser con mi familia o con la familia, ¿no? En este caso. Y dije, bueno, tengo que partir por mí. ¿Cómo ha sido el impacto de mi vida familiar también con mi rol de coach? ¿Cómo hago ese match? ¿Cómo se ha llevado una cosa con la otra? Y ahí se puso un poquito complicado el asunto. Ahí empezó a complicarse el asunto porque empecé a conectar con algunos cuestionamientos internos que te hacen dudar a veces de que si lo que estás haciendo es lo correcto y si lo estás haciendo bien o si estás siendo congruente y coherente con lo que dices que eres. Y probablemente algo que nada más me haya pasado a mí, pero yo les voy a contar a ver si alguno de ustedes se identifica. Fíjense, a mí me gustaría que hiciéramos esta conversación interactiva. Bien, así como es el coaching, ¿verdad? Que es una interacción dinámica de un ser a otro ser, no es una conversación unilateral. Entonces, a pesar de que no puedo verlos, tenemos el chat ahí para que participen con respuestas así sea cortas, sí, no, un punto para saber que están ahí, dedito arriba, o una carita o lo que sea. ¿Estamos claros? No veo ningún punto, ninguna carita, ningún dedito, ni un sí, ni un no. Perfecto. Bien, ahí levantaron la mano. Maravilloso. Me gustaría que sea así durante todo el proceso porque voy a soltar algunas reflexiones que me vinieron a propósito de mi propio cuestionamiento como Gustavo, Gustavo esposo, Gustavo padre y Gustavo coach. Bien, para saber si a alguno de ustedes también le pasa lo mismo y probablemente en ver lo que salió de mi reflexión y lo que puede salir de la tuya, también otro más se ve favorecido. ¿Tiene sentido? Pues bien, ¿por qué hay un cuestionamiento entre la situación o en la conexión entre ser coach y también ser esposo, padre y todas las cosas que mencionó Andrea al principio? Justamente yo estoy en un espacio o en un momento de mi vida con mucho movimiento. Mi mamá murió el año pasado por COVID, por este virus que está matando a un gentío. Mi mamá se fue lastimosamente el año pasado, yo perdí a mi padre hace 8. Yo perdí a mi padre coincidencialmente cuando me convertí en uno. Cuando mi esposa quedó embarazada de mi primer hijo, mi padre murió. Y en ese momento yo pensé en todo lo que me faltó hacer con mi papá, todo lo que me faltó compartir con mi papá. Y empecé obviamente esos pensamientos que te vienen de cómo lo extrañas y de las cosas que pasan, de las cosas que no viviste, de lo que, no, de lo que pudo haber sido y no fue. Y dije, me voy a encargar en mi vida de que mi hijo reciba de mí, que mi hijo reciba de mí todo aquello que yo hubiese esperado que me diera mi papá. Bien, después hay algo más complejo que eso, que nadie es experto en esto, que es que cómo mis hijos lo quieren recibir, eso nunca lo sé yo. Entonces yo voy a dar una entrega de lo que yo creo que es y no necesariamente es lo que ellos quieren recibir. ¿Tiene sentido eso? Yo hablo rápido. ¿Tiene sentido eso? Ahí me avisan en el chat. Bien. Entonces, ¿qué pasa? A propósito de conectar con eso, yo digo, tengo que tomar decisiones importantes en mi vida en un momento donde no me siento emocionalmente completo, y yo sé que esto es una declaración que genera un compromiso grandísimo, no me siento emocionalmente completo para tomar el control y el rumbo de mi familia, que es lo más importante para mí. Yo estoy en Santiago de Chile, soy un venezolano migrante como los millones que están por ahí por el mundo, por las razones que todos conocemos, y acá Chile también está viviendo un proceso político y social bastante interesante, ¿no? Yo no voy a entrar en temas políticos, pero sin duda a uno se le prende otra vez el bichito de algo tengo que hacer, porque esta película ya yo la vi y el final por lo menos a mí no me gustó. Entonces, son muchas cosas al mismo tiempo. Tengo que seguir haciendo mi profesión, vivir de lo que hago, porque yo necesito satisfacer algunas necesidades, como las que conversó Andrés esta mañana, que son bien importantes y las vamos a tocar ahorita un poco más adelante. Al mismo tiempo, tengo que seguir cumpliendo mi rol de padre, pero al mismo tiempo tengo que seguir planificando qué viene después para esa tropa que depende de mí en muchos sentidos. Bien. Entonces, ustedes saben que cuando hacemos esos contratos familiares, esos contratos que yo de repente he hecho con mi esposa, que les recomiendo a todos que hagan, esos contratos que se hacen en pareja de dónde queremos vivir, cómo queremos sentirnos donde vivimos, cómo queremos que vivan nuestros hijos.
qué tipo de educación queremos darles a nuestros hijos, las respuestas parecen fluir de manera sencilla, ¿no? Porque respondemos desde la intelectualidad como soportado por nuestro constructo valórico. Bien, pero la ejecución de eso no necesariamente es tan sencillo porque hay una dependencia de recursos y hay una dependencia del ecosistema, ¿no? Y que esas dos cosas se conjuguen entre sí para facilitarte el proceso para lograr aquello que buscas, ¿no? O conseguir eventualmente aquello que te comprometes en ese acuerdo matrimonial en este caso. Bien, entonces, cuando yo empiezo a pensar, cuando yo empiezo a hacerme preguntas internas y digo, wow, de verdad una persona que en este momento, y hago la aclaratoria, se siente emocionalmente incompleto, tiene la capacidad para ser cabeza de familia y al mismo tiempo acompañar a otros en procesos de cambio, de desarrollo y de crecimiento personal. Y ahí viene la primera reflexión con lo que los quiero dejar. Que mi vida no tiene que ser perfecta para impactar en la tuya. Nuestra vida no tiene que ser perfecta para impactar en la del otro. Y eso es bien interesante que lo tengamos claro nosotros los que somos coaches o los que tenemos el proyecto de serlo o los que de alguna manera nos dedicamos al espacio también quizás terapéutico o al de acompañamiento, cualquiera que sea la disciplina que practique. Entonces mi vida no tiene que ser perfecta para impactar en la del otro y eso baja un poquito los niveles de ansiedad, ¿verdad? Tranquiliza un poco y disminuye la responsabilidad que tenemos sobre el rumbo de las demás personas. Ojo, porque eso es interesante de mencionar, cuando nosotros hacemos coaching o acompañamientos o terapia, pero en este caso vamos a hablar de coaching. Hay una ansiedad que se da comúnmente en las personas que están recién partiendo de fijarse mucho en el resultado de las personas, ¿no? Queremos trasladar nuestra propia expectativa y la inmediatez de un resultado concreto a la vida de una persona que no somos nosotros. Si a nosotros nos cuesta controlarnos, a veces perdemos los estribos, nos volvemos locos, decimos tonterías que no queremos decir. Imagínense qué capacidad tenemos en el otro. Podemos influir bastante, en buena parte, en otra persona, si estamos preparados para ello y tenemos la genuina intención de ayudar. Pero hacernos responsables absolutos de ese cambio no nos corresponde. ¿Tiene sentido eso? No forma parte de nuestra responsabilidad. Permiso. Bien, porque al fin de cuentas siempre existe un libre albedrío en las personas que va más allá del compromiso que asumen cuando entran en un proceso de sesiones con nosotros. Ellos deciden si van a hacer algo o no, más allá de que se conversen y se comprometan desde el verbo a decirlo, no necesariamente se cumple. Y eso es netamente responsabilidad de tu cliente, no es tuya. ¿Correcto? Bien, volvamos al principio, a esos pensamientos de duda y de incertidumbre. Y yo digo, wow, aquí sentado en la sala de mi casa, reflexionando, pensando, digo, me ha tocado acompañar mucha gente en sus procesos y han conseguido muchas cosas maravillosas. Otros, bueno, quizás desde el testimonio no tanto, porque vamos a estar claros, nosotros somos seres humanos, a veces nos va muy bien, a veces no tan bien. Entonces, me ha tocado acompañar a tantas personas y la gente pareciera estar bien. Me ha tocado hacer muchas conferencias y la gente me escribe, gracias Gustavo, oye, qué bueno, me presento en algunas empresas, hago trabajos organizacionales, y oye Gustavo, muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo es que coach, me cuesta tanto avanzar y tomar decisiones trascendentales en mi vida? ¿Cómo es que eso sucede? Pero es que hay un componente de un pocotón de cosas que me llenan de ansiedades y de nerviosismo. Y eso no quiere decir que yo soy una persona incapaz o que carezca del conocimiento. Simplemente responde a mi naturaleza humana. Nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, tenemos ciertas limitaciones que una vez que las entendemos, podemos abordarla de una manera efectiva para empezar a ser mejores personas, para tomar mejores decisiones, para empezar a tratar o buscar convertirme en un mejor esposo, mejor papá, mejor hermano, mejor hijo, mejor coach en este caso. Bien, ¿qué pasa? Hay un proceso mental, hay una construcción mental de los eventos que yo siento que están aconteciendo, ¿verdad? Yo los interpreto de cierta manera y busco
enlazar la respuesta, que todo eso se desenrede en un proceso y me bote una respuesta que a mí me genere satisfacción plena. Pero esa satisfacción plena nunca llega, nunca llega. ¿Por qué nunca llega en pleno? Porque a pesar de que yo tengo fe, como hablaba Gillian temprano, ayer, perdón, centrado en una esperanza, como yo desconozco, siempre hay cierto grado de incertidumbre. Ustedes han escuchado hablar de, y me avisan en el chat, sí, no, puntito, manito, dedito o carita. Ustedes han escuchado hablar de lo que es el presente positivo y el futuro negativo. Presente positivo y el futuro negativo. Bien, ¿qué pasa? Es muy común escuchar a personas, y lo hacen mucho de nuestros clientes, muchas personas quejándose o dando declaraciones de aquello que viven, pero no declaraciones positivas. Estoy cansado del trabajo que tengo, no soporto mi relación de pareja, estoy obstinado con mi situación financiera, con mi físico, con mi cuerpo, con mi vitalidad, en la forma en que reacciono, mi relación con mis hijos, mi relación con la gente que me rodea. ¿Han escuchado? Entonces la gente le dice, bueno, bro, lo más común o lo más lógico es, bueno, entonces ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no te cambias de trabajo? ¿Por qué no te divorcias? ¿Por qué no consigues un terapeuta? ¿Por qué no te sales de ahí? ¿Y por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no te mueves si no eres un árbol? Como sale por ahí en las palabras escritas en Instagram, ¿no? Y tú dices, no es tan fácil, no es tan sencillo. Porque a pesar de que ese escenario pareciera estar turbio, a pesar de que ese escenario pareciera estar negativo, hay algo que yo controlo, yo aprendo a vivir así, tengo una falsa sensación de control, que es lo que hablaba más temprano Andrés Freudenberg, que es ese espacio de comodidad. Por muy feo que sea, hay algo positivo en esto, que ya yo siento cierto control dentro de mi caos. ¿Tiene sentido eso? Bien, me apoyen ahí por favor con el sí, no, para saber que me están escuchando, para saber que están ahí. Bien, demasiado sentido. Ok, y por otro lado tenemos un futuro negativo. Tenemos un futuro negativo porque por muy prometedor que sea aquello que piensas y tú te sientas y tú digo, claro, me quiero mudar a Australia, a Canadá, quiero que mis hijos estudien en tal y tal colegio, voy a empezar a hacer ejercicio para verme de tal y tal manera, voy a empezar a reunir para comprarme tal cosa, voy a empezar a incrementar mis fuentes de ingresos para generar ciertos niveles. Y tú empiezas a planificar algunas cosas, eso está cargado de un componente de incertidumbre porque nadie te da la garantía que eso suceda. Y empiezas a rumiar preguntas en tu cabeza que generalmente comienzan con el ¿qué pasa si? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no me sale? ¿Qué pasa si renuncio y después no consigo nada? Los que nos dedicamos a coaching, ¿sabían que solo el 5% de las personas que estudian coaching después lo ejercen? Y dicen, ¿y si yo me salgo de mi trabajo tradicional para dedicarme al coaching y no tengo ningún cliente? ¿Y si me va mal? ¿Qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Yo digo, bueno, está bien, si tú te quieres hacer preguntas y te quieres cuestionar, no está mal, porque eso te da fase para el crecimiento. Pero si empiezas a alterar la fórmula o la forma en que te haces esa pregunta a ti mismo y empiezas a pensar, cuando, bueno, le voy a decir mi ejemplo, cuando yo estaba aquí, hace rato, con la canción que a mí me gusta escuchar antes de todas las conferencias, acomodando mis cosas, prendiendo el micrófono, prendiendo las luces, yo podría haber bien pensado, digo, wow, si he visto a esta gente que yo admiro muchísimo dar estas conferencias espectaculares y me hubiese enganchado con el pensamiento, ¿y qué pasa si yo me trago? ¿Qué pasa si se me olvida? ¿Qué pasa si lo que yo les digo no les gusta? Pero en vez de eso, antes de esperar de que mi cerebro o la parte protectora de mi cerebro que a veces me empuja hacia abajo, tome el control, empiezo yo a formularme la pregunta en el sentido de que a mí me gusta. ¿Qué pasa si no les gusta, sino que les encanta? ¿Qué pasa si a propósito de esta invitación me surgen otras? ¿Qué pasa si algo de lo que yo digo, al menos una de las cosas, a uno solo de los participantes le genera ese power que le faltaba para empezar a avanzar hacia aquello que considero importante? ¿Qué pasa si esa pregunta me la formulo yo en la manera que me dé la gana? ¿Verdad? Porque es una decisión personal hablarme a mí mismo como me hablo. ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Puede tener sentido eso? Perfecto. Entonces, bien, por ahí me dicen que sí. Bien, entonces yo empiezo a hacerme esas preguntas, a hacerme esos cuestionamientos y resulta que en el procesamiento mental
pareciera que pasa algo que no estoy en la capacidad de resolver de manera consciente y quiero explicárselo de una manera muy simple para que lo podamos comprender, para comprenderlo en este espacio de tiempo que es bastante corto. Fíjense, imagínense que nosotros, me pasa a mí, a ti, a Juan, a Pedro, a Tomás, a Enrique, a todos los seres humanos que conocen. Imagínate que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos 4 personitas, iguales a nosotros, 4 personitas. Somos 4 yo, ¿verdad? Somos 4 personitas. Uno de esas personitas es una mente consciente. Es una mente consciente. La personita que está al lado, que es otro de mis yo, es un factor crítico. Ya yo les voy a hablar de eso. Al lado del factor crítico hay una mente subconsciente. Correcto, que también es otra personita de mí mismo. Y al lado del subconsciente hay una mente inconsciente. Hay algunas líneas de la psicología que agrupan este término, lo usan en un solo sentido. A mí me gusta separarlo en términos básicos porque entendemos como subconsciente aquello que está atrás de la mente consciente, ¿no? Pero en aquello que podemos tener injerencia con ciertas técnicas. En cambio, desde la inconsciencia es aquella sabiduría corporal en la que no tenemos acceso. Como por ejemplo, cuando tú estás en el vientre de tu madre, tu mamá te está gestando, tú eres un ser inconsciente. Yo sé que desde el punto de vista sistémico y cuántico, la referencia es otra, pero para esta conversación, tú eres un ser inconsciente. Tú no pediste estar ahí, simplemente estás ahí. Y aún así, van creciendo tus órganos. Hay una definición de sexo, te nacen las uñitas, te crecen los bracitos, las piernitas y todo este cuento, ¿no? El cabello, y nace. Eso es parte de la sabiduría de tu cuerpo, lo hace solo. Si tú estás caminando, no sé, por Florida, o estás en Orlando, en uno de los parques, con ese tremendo calor que hace allá, en la mayoría del tiempo, tú no dices, bueno, déjame pedirle a mis glándulas sudoríparas para que empiecen a segregar, para refrescarme, para nivelar mi temperatura corporal. Eso sucede solo, es la sabiduría de nuestro cuerpo. Si yo me rompo una encía comiéndome una palomita de maíz en el cine, déjame activar mis bastones estaminados que empiecen a entrelazarse entre sí para generar el proceso. Eso sucede solo, es la sabiduría de mi cuerpo. Son las cosas que por creación, digámoslo así, están ahí a tu servicio, que controlan la respiración, el latido de tu corazón, el impulso de tus pulmones, todo tu proceso del sistema digestivo y todo este tema, ¿verdad? El subconsciente, en cambio, este señor es el número 10. Que me perdone Gillian, Carlotti, yo en el deporte no soy bueno, no soy un tipo amante del deporte, no me gusta mucho el fútbol, no me gusta para nada el fútbol, no me gusta el béisbol, no soy bueno para el deporte, pero es el 10, sé que el 10, tengo la referencia en mi mente de que el 10 es como el mejor del equipo, es como el que hace los goles, yo no sé, es como el destacado, sé que Messi es el número 10, bueno, también está el 7, que son los dos futbolistas que conozco, Cristiano Ronaldo, que es el número 7, pero lo cierto es que él es el principal, es el protagonista del juego, es el que prende los carbones en los asados, en las parrillas. Bien, es como un disco duro que ha almacenado todo lo que tú has visto, sentido, olido, experimentado y visto desde el día cero, desde tu concepción, aquí nos ponemos un poquito más holísticos, hasta este momento. Bien, y a propósito de lo que ve, de esa información que recoge, genera un historial de tu propia historia, valga la redundancia, y la mantiene ahí guardadita para su acceso. ¿Correcto? Al lado hay un factor crítico que simplemente es un comparador o un negociador entre aquello que está del subconsciente hacia allá y la conciencia, que vemos que la conciencia es nuestro espacio donde está nuestra lógica, nuestra razón, ¿verdad? También tenemos una capacidad limitada de observación desde la conciencia, entre 4 y 9 mil bits de información por segundo, a pesar de que estamos rodeados por 4 millones de bits de información. Y eso tiene un sentido lógico. El cerebro está hecho, un sistema reticular de enfoque, para seleccionar la información que queremos recibir. Imagínense si estuviésemos abiertos a todos los estímulos o recibiésemos en simultáneo todos esos estímulos que recibimos. Y escucho mi corazón latir, mi sangre fluir, tu respiración, la saliva en la boca, todo este tema cuando sería incomodísimo, ¿no? Así que yo siento que delegar eso a la parte inconsciente creo que fue un buen trabajo de la evolución humana y de la naturaleza. Pues bien, la conciencia, desde su lógica y desde su razón,
a veces actúa con una esperanza, a lo que yo llamo una falsa esperanza, que después les voy a decir de qué se trata, porque pretende generar un cambio maravilloso en un corto plazo con garantías de éxito. Por ejemplo, ¿quién no se ha parado aquí en un espejo y ha dicho cosas como, no sé, ¿quién se ha parado aquí de los que son coaches y dice, ahora sí que me voy a dedicar al coaching 100% en mi vida, y se paran firmes, porque yo me lo merezco, porque yo me preparo para esto, porque yo hago cosas espectaculares? Además he atendido a 3 personas y esas 3 personas salieron flotando. ¿Alguien ha dicho algo, ha hecho una declaración así? O vamos a ponerlo más universal, vamos a hacerlo un poquito más universal, porque probablemente algunas de las personas que me escuchan no son coaches. ¿Quién ha dicho algo así, se ha puesto una meta frente al espejo y dice, ahora sí que sí, voy a empezar a ahorrar dinero porque yo gano tanto al mes y si ahorro el 30% por tanto tiempo voy a tener al final del año tanta cantidad de dinero y con eso voy a hacer esto y lo otro? Y tú haces una declaración con fuerza y lo ves tan claro y llamas a tu esposa y le dices, gorda, resolvimos. Tú sabes que estamos recibiendo tanto dinero en la casa, si reunimos de eso el 35% y haciendo cuentas, fíjate lo que da en 12 meses. Por eso pudiésemos acceder a esto y esos ojos de entusiasmo y esos ojos brillosos frente a ese plan que declara tu mente consciente. ¿Les ha pasado alguna vez algo así? Con cualquier contexto, perder peso, ahora sí que pierdo mis 15 kilos, ahora sí que sí, ya basta de esto que estoy recibiendo, ¿cómo es posible que yo me haya degradado hasta este nivel? Voy a empezar a comer sano, botas la comida chatarra y todo este cuento. Bien, bastante, dicen por ahí. Miren, imagínense que tú estás haciendo esa declaración y esa personita que representa la mente consciente te está viendo así, enamorado, viéndote, pero encantado, embelesado, como decía mi abuela, embelesado, viendo tu declaración. Y al lado está paradito el factor crítico así. Con esa cara de no lo sé, Rick, parece falso. Y este se percata que el factor crítico lo está viendo y su le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el tipo le dice, no, nada, continúa con tu declaración, está potente, es un pocotón de plata, vamos con ese ahorro, vamos que tú puedes, vamos. Y le dice, no, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿No me crees? Y le dice, por favor, ignórame, haz como si yo no estuviese aquí, continúa con lo tuyo, que está bellísima, me estoy entusiasmando yo también. Continúa con esa declaración. No. Yo quiero saber, quiero que me respondas, si tú me crees. Y el factor crítico le dice, dame 5 minutos y te contesto. Y le toca la puerta al subconsciente y le dice, adivina, ¿qué pasó? Nada, chico, que está hablando con el consciente de Octavio. Ajá, ¿y qué pasó? Cuéntame. Nada, vale, el tipo está entusiasmado, que ahora va a dejar de comer en la calle, que ahora en vez de no va a llevarse ni su auto para ahorrar en benzina, va a tomar la bicicleta porque trabaja menos de 8 kilómetros, que va a empezar a ahorrar el 30% de su salario, que además de eso todos los bonos que le dan cada 3 meses van íntegros al fondo de ahorro. Y el subconsciente está escuchando así. Y le dice, ok. Pero ese ok, el factor crítico lo muerde rápido y le dice, no. ¿Qué pasó? ¿No le crees? No sé, dímelo tú. ¿Tú le crees? Y dice, bueno, yo lo vi bien entusiasmado, pero quiero que tú me lo digas que conoces más de él. ¿Tú le crees? Y el subconsciente le dice, dame 5 minutos y te contesto. Y él no va a tocarle la puerta a nadie, sino que baja a tu historial, al historial de tu historia, valga la redundancia, y empieza a revisar. Dice, no, dile que no. ¿Cómo que no? No. Dile que no, dile a Octavio que no, que gaste como un loco, que no se prive de hacer nada, que se vaya en su auto, porque lo que va a terminar es cansado, con las pantorrillas rotas. Dile que no. Pero si el tipo está entusiasmado, dile que no, brother. Pero es que tú no viste lo que yo vi, el tipo se daba en el pecho, saltaba, gritaba, los cálculos, una hoja de Excel espectacular, impecable, inmaculada. Dile que no. Es más, hagamos algo. ¿Te molesta decirle que no? ¿Te da nervios? ¿Te da algo? ¿Te produce algo negativo? No le digas nada. Octavio en una semana está gastando igualito. Se identifican en ese proceso. Y voy a dejar de comer y a la semana estás comiendo igualito y rompes la dieta, ni siquiera empiezas, abandonas el gimnasio, le vuelves a gritar a tu esposa, le vuelves a gritar a tus hijos. Se reconocen en ese ciclo, ¿verdad?
Bien, es común y responde a tu propia naturaleza humana, porque a propósito del historial de tu historia se desprende lo que para ti significa dolor o placer, que lo tocaba Andrés bien temprano. Correcto. Pero ese dolor y ese placer es simplemente la interpretación que tú le das a los hechos que viviste y a los que estás viviendo en un momento. Recuerda que nunca es lo que te pasa, sino la percepción de lo que sucede, lo que te hace sentir sufrimiento, lo que te hace sentir placer. Bien. Entonces, como nunca estamos en un punto u otro, nosotros gravitamos en ese espacio entre dolor y placer, tiendo a o me alejo de, empiezo a entender algunas cosas. Algo vio el subconsciente en tu archivo que conectó con dolor que dice, nada, dile que no, que abandone, dile que no, que se vaya. Que se vaya en su auto, que eche benzina y de la más cara y que vaya a comer en la calle, pues no va a lograr ninguna. Pero dile que coma ahora porque no va a hacer ninguna dieta, no va a perder ningunos 5 kilos. Dile que grite hoy porque les va a volver a gritar en una semana, no te preocupes. Bien, porque hay una asociación de dolor con algo que es donde tenemos que hacer nosotros como coaches o los terapeutas para buscar identificar qué es aquello que sucede, que tú significas como dolor y que te hace actuar como actúas en este momento. ¿Tiene sentido? Ahora, el dolor tiene una parte interesante. Tenemos la tendencia humana y natural de movernos más por dolor que por placer. ¿Sabían eso? Me apoyan con un sí, con un no, con un puntito, con una mano, un dedito o las caritas. Tenemos la tendencia de movernos más por dolor que por placer. Es como si fuésemos, como decía yo, Dispensa, somos masoquistas emocionales, ¿verdad? Nos movemos más por dolor que por placer. Bueno, entonces basta apalancarte en aquello que te causa suficiente dolor para moverte o suficiente placer para moverte. Regularmente nos movemos más por dolor. Esa gente que le ha costado muchísimo perder peso. La guerra constante universal de los seres humanos, los desafíos universales, ¿no? Es mantenerme bien físicamente y verme bien, por lo menos con el peso. Vamos a tocar ese tema que es bien universal. Entonces, hacen 10.000 dietas. Yo por ahí vi en televisión, no sé dónde lo vi, en redes sociales, hay gente que se pone hasta una tela en la lengua. Bueno, han llegado a cosas extremas y aún así no pierden peso. O lo pierden y lo recuperan, lo pierden y lo recuperan, lo pierden y lo recuperan. Es como si nunca dieran en el clavo con eso. Pero basta que llegue un diagnóstico, una crisis, un evento catastrófico. El maya lingual, dice por ahí Francisco Gutiérrez. Y allí empiezan a tomar la decisión en serio de generar un cambio. Y dicen, yo tengo que cambiar mi vida. Cuando llega una separación, cuando llega el desprendimiento de un ser amado, cuando se va antes de tiempo, y empiezas a sentir que se te rompe el sistema, tú dices, tengo que hacer algo. Ahora sí tengo que hacer algo. Solo en esos momentos, o no solo en esos momentos, pero regularmente en esos momentos de profundo dolor, tomamos decisiones trascendentales sobre nuestro futuro. Y empezamos a hacer cosas. ¿Tiene sentido? Entonces, tú de repente llamas a un experto en finanzas, vamos a continuar con el ejemplo del ahorro, llamas a un experto en finanzas, hay un par de muchachos en Miami que hacen un trabajo espectacular con eso, y llama a ese par de... y tú dices, mira, me está pasando, esta es mi situación financiera, este es mi escenario actual, este es el presente de mi historia, así estoy. Pero necesito hacer un cambio porque me estoy divorciando, porque me está pasando esto, porque me diagnosticaron, qué sé yo. Ustedes buscan el contexto, ¿bien? Cualquiera que sea su historia. Y esta persona te dice, claro, es sencillo, genera 3 cuentas y ya pones 10% aquí, 10% allá. Y ustedes no los voy a aburrir con eso, porque eso es como de información pública, ¿no? Los típicos 10% para la inversión, 10% para mi retiro, 10% para el disfrute y el ocio. Y el tipo te lo dice con esa alegría. Y tú, bueno, como un hombre bien asustado, como una mujer bien nerviosa, tú dices, bueno, vamos a hacerlo. Y empiezas a hacer ese ahorro, te dicen que tienes una diabetes, que tienes un problema cardíaco serio, y empiezas a perder peso. Y tú dices, me tengo que parar todos los días para ir a mi gimnasio. Pero resulta que cuando tú vas al banco, oye, que antiguo me puse, ya nadie va al banco, cuando haces la transferencia desde tu computador o te paras para ir al gimnasio a hacer ejercicios para perder peso porque tienes diabetes o porque tienes algún otro diagnóstico donde el peso es un factor fundamental de riesgo, tú estás ahí alejándote del dolor.
pero probablemente la que está en la trotadora al lado, independientemente de su físico, está buscando acercarse al placer. Y eso marca una gran diferencia. ¿Tiene sentido? ¿Eso se entiende? Entonces, yo quisiera tirarles ahora otra pregunta. ¿Desde dónde te estás moviendo tú hoy? Haz ese análisis. Yo me estoy moviendo por dolor, o lo que regularmente me mueve a hacer cambios es el dolor, o es el placer. Cuando yo me siento a hacer planificaciones en mi familia, con mi pareja, con mi esposa, de lo que yo quiero hacer con mi propia vida, en una reflexión interna, ¿es lo prometedor de un futuro brillante o el miedo a sufrir consecuencias terribles por la inacción? ¿Desde dónde te paras? Yo te lo dejo para la reflexión. ¿Desde dónde me muevo? ¿Desde el miedo, desde el dolor? ¿O me muevo desde la certeza, me muevo desde el placer? Eso es una decisión personal, no tiene nada de bueno, no tiene nada de malo. Es la que te mueve a ti, es la que te funcione a ti, ¿verdad? Entonces, ya por ahí sacamos uno de los primeros elementos del por qué, a pesar de que yo quiero ser mejor coach, mejor persona, tener planes, irme a vivir a no sé dónde, que mi ciudad, no es tan sencillo, a pesar de que sí tomamos las decisiones, que eso se ejecute, porque hay un sistema de pensamiento interno que a veces nos hunde, nos tira para abajo, nos pone en cuestionamientos y refrena nuestra capacidad de acción. ¿Tiene sentido? A esto, y no es porque me ponga pesimista con el discurso, es porque quiero en estos minutos cortos que tengo para hablarles, transmitirles cuáles son los fallos regulares de nuestro progreso. Y no solo como coaches, como personas, como esposos, como empresarios o cualquiera que sea el ámbito en el que tú te desenvuelvas. ¿Cuáles son esos principales fallos? Porque sabemos algunas rutas que podemos tomar, pero poco le tomamos en cuenta los fallos. Y si empezamos a entender o a comprender cuáles son regularmente los fallos que hacen que todos mis planes se hundan, yo puedo estar más atento la próxima vez que se me presenten para tomar una decisión y una acción al respecto. ¿Tiene sentido? Entonces, hay otro elemento del fallo que se asocia con dolor placer, que es un principio de orgullo y vergüenza. Hay principio de orgullo y vergüenza. Bien, que me hace ser lo que soy. Yo sé que nosotros, y más como un pensamiento latinoamericano, ¿no? Y es de la última época. Estamos como obsesionados culturalmente con la independencia, pero eso nunca puede reprimir el deseo humano que tenemos de interconectarnos. Nosotros somos seres de conexión. Bien, por eso generamos familia, por eso nos casamos, por eso hacemos cosas maravillosas, entramos en una organización, formamos algún espacio para que nos permita conectarnos con otros, desarrollamos algún hobby, nos metemos en algún club o vemos cómo hacemos, pero somos seres que buscamos siempre la integración. Y en este sentido, hay injerencia entre lo que las personas piensen de mí versus mis propios resultados. Y yo sé que más de uno en este momento, aunque no lo estoy viendo, debe estar haciendo así, cuestionándoselo. Yo no lo voy a discutir. Bien, pero está demostrado por los expertos del pensamiento humano, eso no lo digo yo, que sí hay un nivel de injerencia, lo que llaman el principio de orgullo y vergüenza, de lo que la gente piensa de mí, de lo que el colectivo piensa de mí, y más importante, lo que la gente cercana a mí piense sobre mí. Que en el fondo, y esto es para aliviar las ansiedades por eso, son mis propias expectativas de cómo deseo que me miren o cómo creo yo, cómo me dice mi ego que ellos me están percibiendo o cómo podrían percibirme si hago A, B o C. ¿Tiene sentido? Entonces, por ejemplo, para hacer ejemplos toscos que sean sencillos de entender, hay un principio, ustedes conocen algún caso, esos principios de orgullo que dicen, mi papá me abandonó. Mi papá nunca vio por mí. Yo nunca conocí a mi padre. Mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. ¿Qué sé yo? Pero yo voy a demostrarle que yo soy más grande que él. Entonces llego a las grandes ligas y me gradué en la universidad, en el MIT, le tiro el título a mi papá, lo busco, me pierdo el tiempo de ubicarlo y le digo, mira que no te necesité. Principio de orgullo. O cuando alguien te dice, no cree en ti, no confía en tus capacidades y tú dices, lo voy a hacer para demostrarle a X, a Pedro, a Y, que no tiene razón, que yo sí puedo con eso. Principio de orgullo. ¿Se han sentido alguna vez víctimas del principio de orgullo?
Eso mueve. Y por otro lado tenemos el principio de la vergüenza. Tenemos el principio de la vergüenza que es igual de poderoso que el del orgullo. Entonces, tenemos la tendencia, desde también de nuestras expectativas, a imaginar cómo seremos vistos si hacemos ciertas y determinadas tareas. Y yo digo, ay, Dios mío, yo tengo 40 años, 45, 50, 60, y tengo ganas de meterme en coaching, porque estuve hablando con un coach y mire, me fascinó. Pero yo me voy a meter en eso, a estas alturas de mi vida. ¿Ah? Si la gente cree que eso es una secta. Si esa cosa está, de todos lados hablan mal de eso, mucha gente habla mal de eso. Yo no me voy a conectar en eso, qué vergüenza, ¿verdad? O más aún, incluso haces una declaración en tu casa y dices, ¿sabes qué, gorda? Yo tengo 40 años, ¿no? Y tú, imagínate la edad que tienes y te paras en tu casa y le dices a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, quiero ser coach. Quiero ser coach. Me voy a dedicar a esto. Y me voy a dedicar a eso porque yo siento que mi misión en la vida, mi propósito es conectar con personas, ayudarlos y potenciarlos para que alcancen su máximo nivel. Probablemente lo que consigas, y es muy común que lo consigas de vuelta y mucho más de tu círculo cercano, si tú te volviste loco. Si tú tienes un trabajo visible de 15 años en tu empresa, tú te volviste loco, ganas un buen dinero. A estas alturas de tu vida tú te vas a poner con esa. ¿Les ha pasado algo así alguna vez en su vida? No necesariamente con ser coach o en algún otro contexto. Quizá esa negativa que viene de vuelta, y ahí los invito a mirar con compasión a esas personas que forman parte de su núcleo más cercano, lo hacen desde el cariño para protegerte. Su manera de decirte, uy, no quiero que las cosas te vayan mal, ¿no? Está hablando de sus propias incapacidades, que eso es otro tema, pero desde la protección te dice no lo hagas. Pero te lo dice quizás desde la burla o el bullying, ¿no? Yo hace unos días le comenté a mis hermanos, me descargué TikTok, entonces hay un profesor de canto mexicano y le empecé a seguir y el tipo da clase de canto. Yo por ahí mencioné que a mí me fascinaba, mi sueño, mi frustración más grande es no poder tener talento para el canto. Y empecé a practicar. Un profesor gratis no me da clases a mí, él da clases en TikTok. Bueno, se lo dije a mis hermanos como si fuera un gran logro, le dije, estoy viendo clases de canto. Bueno, la burla, la burla. La primera reunión familiar que hicimos, escuchen que va a cantar. Bueno, imagínense cómo me sentí. Principio de vergüenza, ¿no? Hay un principio de vergüenza que más allá de intelectualizarlo y desde el conocimiento pensar, eso no debería afectarme porque yo soy el propio responsable de mi propio sentimiento interno, en la manera que asimilo las cosas y que interpreto los estímulos que la vida me presenta. A pesar de conocerlo intelectualmente, me pasa, me sucede, ocurre, ¿bien? ¿Tiene sentido? Y eso pasa porque ese juego de expectativas se mueve en doble sentido. Ese juego de expectativas va y viene. Ese juego de expectativas va y viene. ¿Correcto? Yo también tengo una expectativa sobre las personas y yo pretendo pensar cómo ellos van a reaccionar. Como ellos podrían decirme, yo juraba que me iban a decir, en serio, maravilloso, ¿cómo se llama ese coach de canto para empezarlo a seguir? Veamos cómo te sale. Vamos. No, me reventaron. Y me sentí muy avergonzado al respecto. Y resulta que hay algo que aprendí que es bien interesante y es importante que lo entendamos ahora, que en ese juego de expectativas a veces salimos muy lastimados, y voy a usar ese término, porque no sabemos empardarlo con la propia realidad que se nos presenta. Yo, por ejemplo, desde la expectativa de alguien, puedo ser una persona, pero yo soy lo que soy. Mi esposa que yo tengo enfrente con la que me relaciono es una y mi esposa que está aquí es otra. ¿Eso se entiende? Por ejemplo, una vez en una conversación con mi esposa en casa, ella me dice, veníamos de una reunión y me comenta algo que pasó en la reunión. Y yo le digo, ¿por qué no me comentaste? Y me dice, para que no te molestaras. Para que no te molestaras. Y yo le digo, ¿por qué me va a molestar? No, Gustavo, porque es que yo te conozco y si reaccionas de esta manera o haces esto, yo le digo, espérate un momentico. Espérate un momentico. Ese Gustavo no existe. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con todo esto? Que a pesar de que tenemos fallas en el proceso, a pesar de que nuestro propio sistema humano nos presenta trabas
en las cosas que queremos lograr, siempre tenemos la capacidad de ser mejores, de hacerlo distinto y empezar a tomar conciencia de aquello que me ocurre para afrontarlo de una manera más eficiente y en vez de ponerlo en contra de mi propio proceso, hacer que sea un catalizador de cambio tan impresionante que agilice y acelere un cambio que de verdad genere impacto para mí, para los que se me acercan. ¿Tiene sentido eso? Porque si tú empiezas a pensar, y ese historial que tú tienes ahí, a pesar de que no puedes alterarle la información, quitársela o ponerla, sí tienes la capacidad de resignificarla en cualquier momento de tu vida y empezarla a ver en un sentido más empoderante para ti y para los demás. Tú puedes hacer de ese historial una historia tétrica de terror y horrible que asuste y haga que la gente correr, o puedes hacer de eso una película épica que la gente vea y salga flotando y motivadísimo. ¿Tiene sentido eso? Tenemos esa capacidad siempre. Y si tú hasta hoy, hasta este momento, en esta conversación, tienes dudas de si ser o no ser coach, si lo que estoy haciendo está bien, es que yo, Gustavo, yo no puedo ser bueno porque a mí lo que me pasa, cómo yo impacto si mi vida es horrible. Si tú hasta hoy te has hecho cuestionamientos horribles sobre ti mismo, sobre lo que el mundo es, lo que la gente espera o recibe de ti, viejo, a este día le quedan 5 horas. Eso, le quedan 5 horas y media. Mañana tenemos todo ese reset universal que nos permite empezar o potenciar ese nuevo presente para nosotros mismos y empezar a conectar con el ser humano que quiero empezar a ser desde ese momento y en adelante, donde no necesariamente tiene que intervenir mi pasado. Eso se entiende, yo hablo rápido. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. Para empezar a ser mejor persona, mejor esposo y por supuesto llegar a ser el coach en el caso de los que quieren desarrollarse como coach que quiere llegar a ser. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Me pasaría mucho tiempo escuchándote, muy sabia todas tus palabras, y ponerle foco a ese coach que no soy y que quiero, o que quiero y no. Tengo algunas preguntas, Gustavo. Por ejemplo, Rosa Salazar nos dice, ¿qué pasa con aquellas personas que se quedan en el dolor y es difícil hacerlas cambiar o buscar que haga un cambio? ¿Hay alguna forma de modificar su decisión de cambio? Rosa hizo la pregunta bien. Fíjate tú, Rosa Rosa. Salazar, sí. Rosa Salazar, aquí hay un punto científico bien importante, lo voy a explicar desde... Hay un científico, hay Peter Miller, si no me equivoco, y John Olds, de apellido Olds, no recuerdo si es John, que ellos hicieron un experimento en los años 5, a principios de los 50, donde estaban tratando de buscar, pusieron un electrodo en una rata para entender cuál es el sector del miedo de la rata. Y consiguieron fue el sector del placer, el punto del placer. Hay un neurotransmisor que se llama la dopamina, que nosotros naturalmente creamos, que la gente suele decir que es el neurotransmisor del placer. ¿Has escuchado de eso tú, Andrea? Pero no es del placer en sí mismo, sino en la promesa de conseguir placer. Entonces, cambiar es la parte más bonita del cambio, porque hay una explosión dopamínica sobre lo que puedo yo llegar a ser que me hace sentir de una manera espectacular, pero mi declaración de cambio altera solamente mis sentimientos y no necesariamente mi conducta. Entonces, cuando yo tengo una explosión dopamínica y yo digo, de ahora en adelante no me voy a mover del dolor, yo de ahora en adelante voy a empezar a ser una persona diferente, más proactiva, más alegre, más feliz, más ágil, más activa. ¡Wow! La dopamina enviando, bombeando. Cuando yo tengo que pasar a la acción para empezar a hacerme congruente con mi declaración, no necesariamente se iguala el poder de esa dopamina. Entonces, y aquí viene un punto más importante, y voy a tomar esa pregunta de Rosa para arrastrarlo a todos los que estamos viendo acá. Tenemos que entender que hay personas que no necesariamente quieren un cambio, se hacen adictos a la sensación del cambio. No estoy diciendo que sea el caso, pero se hacen adictos a la sensación del cambio, porque ese impulso es tan positivo, es la promesa de un placer que nunca llega. Entonces esa eterna búsqueda de ese placer se hace adictiva. ¿Tiene sentido eso? Sí, Bien. mucho. Creo que Rosa
en esa pregunta es esa transformación que te está preguntando, porque en realidad uno queda, es como dijiste hoy vos, con el tema de las dietas, estoy, y por ahí estamos con esta ilusión y después vamos a la balanza y no pasa, o con un cambio, pero en realidad estamos en ese proceso y no podemos dar ese paso, o ir a esa acción que transforme, encontrar esa meta que estamos queriendo llegar. Entonces, habla de esa decisión, que en realidad esa decisión está en uno, por más que otro, un coach o uno vaya a una sesión, que hacemos nada más que poder acompañar y escucharte, y bueno, estamos acá y hacia dónde querés ir, es transformar esa decisión interna, creo yo, ¿no? Así es, así es, así es. Claro, en realidad acá Kenia Quiroz dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a que el cliente quiera salir de esa adicción? Bien, usted, ustedes han escuchado hablar de Sócrates, perdón, Hipócrates. Hipócrates, el primer médico, porque por eso es que los doctores hacen el juramento hipocrático. Hipocrates. ¿Sí? Bien, Hipócrates, hay una frase de él que a mí me gusta mucho que dice, antes de sanar a una persona, pregúntale si es capaz de soltar aquello que lo enfermó. Pregúntale si es capaz de soltar aquello que lo enfermó. Acuérdense, nunca se asuma la responsabilidad de hacerle cambiar. Nosotros entregamos distinciones y acompañamos en un proceso para facilitar el camino, pero que la persona por sí misma tiene que asumir la responsabilidad. Ahora, sí, desde la ciencia, te vuelvo a responder, hay una posibilidad de atravesar ese umbral, que es, como tú sabes que eres adicto a la explosión dopamínica, empieza a dopaminizar las actividades que tienes que empezar a hacer en términos prácticos para empezar a pasar a tu siguiente nivel. Y empieza, sabes que nosotros somos adictos a la inmediatez, ¿no? Necesitamos una gratificación instantánea en todo lo que hacemos. Bueno, empieza a colocarte pequeñas gratificaciones por pequeños pasos y avances que te permitan rápidamente conseguir algún tipo de satisfacción para que tu cuerpo se sienta complacido, tenga una segregación regulada de dopamina y así pueda seguir avanzando. ¿Tiene sentido eso? Y empieza a picar, empieza a diseccionar. A veces diseccionar el problema funciona, ¿no? Como me como un elefante de mordiscos, ¿no? No es De claro, mordiscos. por parte. Como dice Jack el Destripador, vamos por parte. Sí, sí. Gracias, Gustavo. Acá me dice Carla, para que se me pasó, sino que de todo ese proceso está vinculado el síndrome del impostor. Sí, es posible. En resumidas cuentas, para los que no saben, el síndrome del impostor es cuando tú, a pesar de que estudias, sabes, conoces, siente que lo que estás diciendo no tiene mayor relevancia porque es que eso ya lo dicen otros, es que eso ya lo hace Juan, lo hace Pedro y Tomás. En resumidas cuentas, pero te voy a decir algo. Si a ti te ataca el síndrome del impostor, tienes que tener algo claro en ti. Que aunque Juan, Pedro y Tomás digan lo mismo que digo yo, no lo van a decir como yo, porque yo tengo mi propia voz. No es mejor que Juan, no es peor tampoco. Es mi propia voz, es mi forma de ser. Entonces, voy a darte un ejercicio, aprovechar para Carla y para los que nos están viendo, que te ayuda a salirte del espacio del impostor y conectar con recursos para elevarte más allá de ese pensamiento. Haz, para que entienda quién eres y no que te estás comparando, una declaración personal de quién soy yo, y eso que viene después del yo, vas a hacer una declaración del quién soy yo partiendo con yo soy, y lo que viene después no puede tener ni tu nombre, ni tu sexo, ni tu profesión, oficio, ni tu gentilicio. Yo soy, y eso que viene después no tiene ni tu nombre, ni tu sexo, ni tu profesión, ni oficio, ni tu gentilicio. Y esos recursos maravillosos son los que tú vas a empezar a atesorar y potenciar para saber que estás hablando desde y con tu voz. Gracias, Gustavo. Me parece, Kenia, porque Kenia preguntó cómo poner objetivos sencillos, y fue una de las preguntas que ella fue la que te preguntó cómo podemos ayudar al cliente a salir de esa adicción. Entonces pregunta cómo poner objetivos sencillos. No sé no sé cuál es tu mirada, pero creo que habla de esto, de lo que acabas de decir, ¿no? Del ir por partes. Sí, obviamente es ir por parte y siempre hay procesos que debemos cumplir. No todo se hace con saltos cuánticos. Hay espacios donde es necesario una metodología y un proceso, ¿verdad?
Entonces, Claro. primero a valorar el pequeño progreso, el pequeño avance, y como hacemos una tesis, tenemos un objetivo general y tenemos varios objetivos específicos. Siempre hay una relación que se desprende de aquello que yo tengo que hacer. Recuerda, y lo digo muy rápido, nosotros tenemos una fuerza del yo debo y yo tengo, y una fuerza del no debo, no tengo. Quizás aquello de conseguir está siempre en el debo y tengo, ¿verdad? Debo y tengo, yo tengo que conseguir esto, tengo que hacer esto otro, yo debería, pero también, y quizás no me va muy bien por ahí, no me va muy bien por ahí, pero siempre hay una interrelación, porque cuando yo empiezo a hacer algo de manera consistente, inevitablemente tiene que haber un no debo, no tengo, entonces ¿qué? No debo hacer esto y no tengo que hacer esto. Si se me facilita más este medio, empiezo primero quitar antes de empezar a sumar, pero ese quitar ya genera una ganancia. ¿Eso se entendió? Perfecto. La verdad que un placer escucharte, Gustavo. Gracias. Te han hecho preguntas, sí, gracias, te ponen. Te han puesto que fue un placer escucharte más arriba. Francisca Gutiérrez dice, gracias Gus, qué bellos recuerdos me trajo verte y escucharte. Wow, Gustavo, gracias por esta alta dosis de impulso y motivación. Excelente. Bueno, todo es agradecimiento, agradecimiento grande, dice Francisca. Así que la verdad que un placer haberte escuchado, haber compartido, excelente tu participación, gracias, buena ponencia, o sea, todos habrán salido escribiendo y escuchando y haciendo nota, mejor imposible, gran aporte, así que la verdad, feliz de tenerte, de que hayas compartido esta ponencia con el grupo de gente, y ellos estamos en el Congreso. ¿Alguna palabra más para tu cierre? Y si no, damos el cierre. No sé si Nail o Leo quieren entrar y darte las gracias. Ahí está Leo. Sí, Sí. queríamos darte las gracias por haber aceptado la invitación y por esa intensidad que le imprimiste al tema, porque no solamente es el tema, sino también lo que tú acabas de decir. Una cosa es que alguien diga lo mismo y otra cosa es cómo lo vas a decir tú. Así es. Y esto es muy importante y creo que lo mostraste al 100%. Muchísimas gracias, Gustavo. Y No, eres siempre bienvenido acá. muchísimas Andrea. gracias a usted. Un placer, Gustavo, un placer a todos los que nos estuvieron acompañando, los que nos siguen acompañando en este congreso que aún nos queda el sábado. Bueno, gracias Gustavo por contribuir con tu ponencia, construir una mejor sociedad para nuestras familias. Mil gracias, estamos muy seguros de que muchos de nuestros invitados de hoy pondrán en práctica este nuevo aprendizaje. Gracias a todos. Mañana, por motivos ajenos a nuestra voluntad, la ponencia de las 10 a.m. hora Orlando no podrá transmitirse. En sustitución de esa, se transmitirá la conferencia de Alejandro Caminer, coach de equipos y experto en formación de líderes y coaches, con su ponencia Desempeño Consciente, estrategias de productividad y bienestar. Así que mañana los esperamos a las 10 a.m., a las 3 p.m. y a las 7 p.m. para seguir celebrando el Congreso Internacional, nuestro tercer Congreso Internacional para Familias. Así que un gusto, un placer conocerte y escucharte, Gustavo. Gracias, Leo, y gracias a todos por estar. Feliz noche para todos, nos vemos mañana. Un gusto y un placer. Muchísimas gracias. Bendiciones a los niños.